los teléfonos. Yo me acuerdo cuando era chiquita, había los teléfonos fijos de 4 dígitos hasta que añadieron el 2. Y recuerdo que en casa era siempre con un 2 adelante. Te memorizaba los números, era con un 2 adelante. Luego también, en una época, las personas teníamos que saber los números de memoria de toda tu familia, las personas con las que siempre te contactabas, porque claramente no teníamos el celular o tenías que tener pues tu libretita telefónica. Recordemos a mí la época del RING, ¿no? Esa fichita ploma con la que podíamos acceder al teléfono público. Recientemente, y es lo que motivó a hacer este reportaje para ustedes, se decidió retirar definitivamente las últimas cabinas de teléfonos públicos, porque ya pues nadie los usa, todo el mundo está comunicándose a través seguramente de la telefonía móvil. Así que Nidia Caja decidió hacer un repaso por esta historia del teléfono en nuestro país. El teléfono de disco se utilizaba por allá, por los años 70. Estos son teléfonos de 1910, hechos en Estados Unidos. Bueno, así, se escuchaba y se hablaba. Ahora todos estos objetos son como de museo, pero en algún momento muchos los hemos usado. Por ejemplo, bueno, este no, porque este ya es muy antiguo. Claro, sí, son teléfonos en verdad que con el tiempo quizás nuestros abuelos o bisabuelos lo usaron, ¿no? Sí, estos son los primeros modelos que llegan a Perú. Ese es un Ericsson hecho en Suecia. Se lo usaban más que todo en Hacienda. Vamos a tratar de hacerlo sonar. En las calles, las monedas salvaban de apuros. ¿Hace cuánto no usa un teléfono público? Uy, hace mucho tiempo ya, será unos 5 años. En los años 70, incluso entre los 80, si tú pedías un teléfono, se demoraban hasta 4 años. En dártelo. En darte el teléfono. Tener un celular era un lujo y había que hablar rápido porque los minutos se cobraban en dólares. Como puedes ver, era un celular grande, robusto, una antena grande, pesaba más o menos medio kilo. Los últimos rastros de esta era de las telecomunicaciones, que se pierden entre los caminantes que no se percatan ya de su existencia, han empezado a desaparecer, dando fin a una etapa que los más grandes recordarán con nostalgia en los siguientes minutos. En esta calle del Centro Financiero de San Isidro estaban varios de los últimos teléfonos públicos de la capital, esos que se usaban con moneditas y los que han empezado a desaparecer para siempre de nuestras calles. A una cuadra de la estación Canaval y Moreira del Metropolitano, varios años atrás hacían cola para usar estos teléfonos públicos. Hace unos días estos fueron retirados, llamando a la nostalgia de muchos. Se lo llevaron, señorita, ya la empresa, ya no hay la reliquia histórica que estaba muy bonito. ¿Los usaban todavía? Sí, ellos lo usaban hasta antes, un día que lo lleven, se le acaba la batería, se cae el teléfono, o se apaga, lo roban, se queda, y no hay de emergencia, siquiera tiene 20 centavos, 30 centavos, ya puede llamar. Pues. Su despedida ha traído el recuerdo aquellos años en los que los limeños hablaban desde la calle, usando estos teléfonos que ahora sucumben ante el óxido y el vandalismo. Aquí en el Centro Financiero era muy común ver teléfonos públicos y todavía hay uno aquí que ha resistido el paso del tiempo. Vamos a ver si funciona realmente. Acá tengo una monedita. Ay, no funciona. Sí, ya no se usa pues, ya ahora usamos, casi la mayoría usamos celular. ¿Cuánto no usa un teléfono público? Uy, hace mucho tiempo ya, será unos 5 años. ¿Por casualidad ustedes alguna vez han usado estos teléfonos públicos con monedas? Sí, de vez en cuando, porque a veces es importante. No me engañes. Sí lo he usado, pero cuando no tengo saldo, pues obviamente. La verdad, ni una vez he usado esos teléfonos celulares. Ahorita no creo que sea tan útil, como todos ya tienen su celular en mano y ya no creo que sean muy útiles. Quedará para la nostalgia, digamos, de los mayores. Como de recuerdo.
En el recuerdo están los grandes teléfonos que usaron nuestros abuelos. Ahora todos estos objetos son como de museo, pero en algún momento muchos los hemos usado. Por ejemplo, bueno, este no, porque este ya es muy antiguo. Claro, sí, son teléfonos en verdad que con el tiempo quizás nuestros abuelos o bisabuelos lo usaron, ¿no? Estos teléfonos que están aquí son teléfonos del siglo pasado, más o menos fines del siglo XIX. Este es el primer teléfono que llegó al Perú, un modelo hecho en Estocolmo en 1982, hecho de baquelita y hierro, cuyo ringtone lo producían estas campanillas. Vamos a tratar de hacerlo sonar. Ese es un Ericsson hecho en Suecia. Se descolgaba, uno giraba y llamaba a la central telefónica, le decía 1 o 2 números para llamar a la casa o oficina. Claro, antes los números telefónicos eran en esa época de 2 dígitos. Máximo 2 dígitos. Entonces la operadora agarraba y buscaba el número y lo conectaba con el cable de tela. Acá tenemos justamente una central telefónica muy novedosa para fines del siglo XIX. Los primeros teléfonos en el Perú llegan en 1888. Después de la guerra con Chile, el Perú comienza nuevamente a modernizarse y llega la nueva tecnología. Luis Pachas colecciona varios de estos teléfonos del ayer. Los primeros teléfonos públicos funcionaban con el mismo mecanismo, pero había muy pocos. Como teléfono público funcionaban en haciendas o también en hoteles. ¿No? También son de finales de 1800, son los primeros públicos, digamos. Todo su cablería es de tela original, ¿no? Claro, porque no había plástico en aquella época todavía. No, todavía el plástico se inventó hasta los 50, 60. Para llamar uno también tenía que girar una manija, acá, ¿no? Se gira la manija, se gira la manija y llamadas a la central. Acá tenemos uno que es como bocina, ¿no? Sí, estos son teléfonos de 1910, hechos en Estados Unidos. Este modelo en especial tiene su accesorio, que esto iba en el escritorio. Como los escritorios antes eran gigantes, así, se escuchaba y se hablaba. Para los años 60 y 70, los teléfonos cambiaron de tamaño, manteniendo la marcación de disco, cuyo sonido desbloqueará los recuerdos de muchos. Bueno, recordamos que se marcaban así, ¿no? Y demorábamos en marcar el teléfono, ¿no? Demoraba bastante. El de acá es español, del año 60. Miren acá. Claro, ese es para el auricular y ese es para la parte de la boca, ¿no? El teléfono de disco se utilizaba por allá, por los años 70, donde había 2 empresas que tenían el monopolio, empresas estatales. No sé si recuerdas la Compañía Peruana de Teléfonos, la CPT y Entel Perú. En los años 70, incluso entre los 80, si tú pedías un teléfono, se demoraban hasta 4 años. En dártelo. En darte el teléfono. ¿Y usted cuál recuerda particularmente de todos estos teléfonos que hemos tenido a lo largo de estos años? Ya he tenido este. Este es un teléfono inalámbrico. Este es más o menos de los 2000. Ajá, esos eran de los que todos querían tener en casa, ¿no? Porque era fácil caminar con el teléfono por toda la casa, claro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? acá uno, ¿no? Tenía que ir para tener cierto rango de distancia, pero en cambio este sí ya te llaman en la sala, contestas, estás en la cocina y pues... Era, digamos, lo más novedoso en ese momento. Exacto, sí. Lo más cercano a un celular, pues. Este es uno de los últimos teléfonos públicos de la desaparecida Compañía Peruana de Teléfonos, que se usaba con monedas o fichas especiales, o el recordado Ring. Yo llegué a usar Ring, bueno, tú también me imagino. Sí, claro. Y eran bien escasos. Y ahí tiene el nombre de Ring, que valía entre 30 y 50 céntimos, me parece, sí, ¿no? Más o menos. Ajá. Hasta había un accesorio que era para guardar los rines. Ah, claro. En lugar del monedero había uno especial para los rines, ¿no? Ajá. En los 90 finalmente llegaron los celulares, aunque el primero fue muy poco práctico para llevarlo consigo, con una gran batería que duraba casi nada y una antena igual de grande, y había que pagar para hacer llamadas y para recibirlas. En el año 1990 llega al Perú el primer celular. Como puedes ver, era un celular grande, robusto, una antena grande, pesaba más o menos medio kilo y era caro. O sea, no estaba al acceso de cualquier persona. Luego de ello, en el año 1996, aparece este teléfono conocido con el nombre de Zapito. En ese año que aparece en el mercado este teléfono, también el Occitel cambia un sistema tarifario, establece el que llama paga.
Innumerables llamadas se hicieron con estos equipos celulares que se hacían cada vez más pequeños y resistentes, como este recordado como el indestructible. Y teléfonos que están en nuestra historia política como el fax. Teléfono pequeño, conocido también como el indestructible, porque se podía caer y no le pasaba nada. Un carro encima y nada. De ahí pasamos ya a la evolución de los fax, que son de los años, fines de los 80 y 90. Reconozco un presidente de la República renunció justamente por fax. Con uno de estos. Con uno de estos, justamente. Y este tenía, bueno, aparte de hacer llamadas, se enviaban estos documentos, pues, ¿no? Sí, tenía un rodillo en la parte posterior. Entonces uno marcaba el teléfono del fax, sonaba un timbre, ¿no? Entonces uno machucaba el botón y el rodillo giraba el documento y lo copiaba. Entonces ya uno le llegaba una copia del documento desde que salía, como si fuera una impresora del teléfono posterior, la parte posterior del teléfono. Llamar por teléfono celular era carísimo, ¿no? Incluso daba miedo también prestar tu celular para que alguien llame, porque no sabías cuánto te iban a cobrar. Exacto, imagínate, y si hacías roaming era mucho más caro, ¿no? En aquella época, ¿no? Las llamadas a celular, uno pensaba mucho para hacer llamadas por celular, prefería hacer las llamadas por teléfono fijo. En los últimos años, los teléfonos públicos han sido poco a poco olvidados, reemplazados por teléfonos inteligentes, aunque muchos aún esperan en una esquina, envejeciendo cubiertos de polvo y oxidados debido a la humedad de esta ciudad. Hoy son solo el eco de aquellas conversaciones que estos nostálgicos teléfonos pudieron hacer posible. Tantas conversaciones, tantos encuentros emotivos seguramente con estos aparatos que ya, bueno, pasaron a la historia, son obsoletos.